Ya, vamos a la grabación entonces. Packet Tracer, ¿cierto? Tenemos un router, ¿cierto? Que es el router genérico que está ahí en el medio. Vacío. Empty, ¿cierto? Según el mono, tengo 3 brazos de router, ¿cierto? O sea, tengo un switch ahí, parece. 2 switch parece que tengo, ¿no? Son 3, no, tengo 2 nomás porque uno es con directo, con ahí, y tengo uno que es directo, tengo un servidor aquí abajo, tengo un servidor aquí arribita, tengo uno y tengo 2 acá, y 2 servidores acá, y tengo el vacío, el empty, porque nosotros lo vamos a configurar, nosotros le vamos a poner los módulos para que quede con la misma forma que tiene el dibujo. Tengo 2 computadores acá, 2 nomás, 2 equipos, sí, 2 equipos, 1, 2. Entonces voy a cablear, ¿cierto? Cable, primero antes de cablear, por supuesto, tengo que arreglar el router, ¿cierto? Lo apago, miro la foto dice que tiene 1, 2 puertas, 3 puertas, ¿cierto? 3 puertas Fast Ethernet, ¿cierto? Que son la que se conecta con cable RJ45. 3 de esas, ¿cierto? Entonces voy a ir a colocarlas en el equipo. Entonces apago el equipo, ya está apagado. Y esta es una puerta Fast Ethernet. Esa, dice, ese módulo que está ahí provee una puerta Fast Ethernet Interface. Entonces saco 1, 2, 3. ¿Cómo va a ser el nombre de estas cosas, cachai? O sea, ¿cómo se va a llamar esta puerta? Esta puerta se va a llamar la interfaz Fast Ethernet 00. Esta va a ser la 10 y esta va a ser la 20. ¿El 0 de qué es? El 0 es del módulo que está aquí atrás. Todo este módulo se llama 0, ¿cachai? Entonces esta va a ser la 10, 20, 30. Así se van a llamar. ¿Ya? Enciendo el router. Empieza a cargar la IOS del router, ¿cierto? Cómo funcionaría en el mundo real. Y voy a hacer los cableados. Miro la estructura. La estructura dice que por la puerta fase va hacia allá, ¿cierto? El primer cable, el primer conector. Entonces tomo ahí 00 a la puerta del switch. Y me parece que va como reloj hacia abajo, ¿cierto? 10 y 20. Entonces tengo cable derecho, ¿cierto? Puerta Fast Ethernet 10 a la Fast Ethernet del... no, ahí me condorié, ¿viste? Me condorié, ¿por qué me condorié? Porque este es cable cruzado, ¿cierto? ¿Y por qué es cable cruzado? Porque no hay un switch en el medio. Y el router es considerado un computador. De hecho, es un computador. Tiene todo lo necesario para ser un computador. Y por ser computador contra computador, dispositivo de la misma capa, ¿cierto? Cruzado. Entonces vamos ahí. Cruzado. Ahí estamos. Y el resto de la configuración, ¿cierto? Puro cable derecho para conectar los switch con los dispositivos, con los servidores. Y acá también. Ya. Las orillas primero, ¿cierto? Después nos quedamos con el router al final. Según el dibujo, tengo aquí voy a ir como reloj de nuevo, ¿cierto? Aquí tengo un HTTP, ¿cierto? Un web server con la 15 válida, la IP 15 válida de la subred 228.0.0 con máscara 27 subred 5. Entonces voy a poner el IP. ¿Cuál sería esa IP? 200 punto cuánto, punto 28 punto cuánto, punto 0 punto cuánto. Ya, pues si ustedes me tenían que decir la IP, pues. ¿O qué onda? Ahí está. ¿Cuánto? 228.0.175. 175, ¿cierto? Máscara 255, 255, 255. No, pero si la máscara es la misma. 255, 255, 255. ¿Era máscara? ¿Cuánto era esta? Era máscara 27. 24, 224. 224, ¿cierto?
Este era un valor que nosotros no lo habíamos considerado, pero es la puerta de enlace, ¿cierto? El gateway por defecto. Esto aparece en la materia, ¿cierto? Y uno, ¿qué tiene que pensar en este sentido? ¿Cuál es la definición de la puerta de enlace o gateway por defecto de una red? Es la IP, la definición dice que es la IP de mi red que me hace salir a otras redes. Entonces, si yo estoy configurando este computador y miro la gráfica, ¿cierto? Miro el dibujo, el dispositivo que está conectado a otras redes es este que está acá, ¿cierto? O sea, en estricto rigor, el equipo que me conecta a otras redes es este router que está acá, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la IP de mi red que me conecta a otras redes? Es la IP que está ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque esa IP que está ahí es de mi red y me hace salir a otras redes. ¿Cuál es la IP que va ahí? ¿Cuál es la primera válida, mi estimado, para ponerla aquí como puerta de enlace? 28.0.161. Ahora, ¿por qué es importante la puerta de enlace? Bueno, después cuando lo configuremos te voy a contar por qué. Ya, ahora el otro... ya tengo configurado la IP, ¿cierto? Que está ahí. Ahora voy a configurar el servicio, ¿cierto? Voy a config, http, y el servicio quiere que diga otro.cl. Entonces voy a modificar aquí, en donde está el título de la página, ¿cierto? Voy a poner otro.cl y voy a aumentar un poco el tamaño de del fondo, qué sé yo, y ese punto. Ahí está listo el servicio, no más que hacerle. El siguiente servicio que está acá es otro web server, ¿cierto? Pero que tiene la IP, que es la que está abajo, que era la 160 en un principio, ¿cierto? Pero que era un truquillo para que ustedes calcularan que en realidad hicieran el cálculo y se dieran cuenta de que la 160 era imposible calcularla y la habíamos dejado en la 16, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la 16 IP válida? Sería la 200.28.0. ¿Todos de acuerdo? 176, máscara por defecto, ¿cierto? No es, sino que es 224. Y la puerta de enlace sigue siendo la 228.0. ¿Cuánto? 161, que es la primera válida del router. Listo. Y configuro el servicio. HTTP, ¿cierto? Y cambio aquí esto y le coloco... ¿Cómo se llama esta página? Solemne, ¿o no? ¿Cómo? Ah, Subneteo creo que se llama. ¿Sí? ¿O no? Solonet.cl. Parece que era Subneteo y ustedes lo leyeron así, pero ya no importa. Solonet.cl, ¿cierto? Y voy a aumentar un poco ahí el fondo, a ver si me aguanta el 102 ahí. Ahí está listo. Ya, estamos listos con ese cuento. Ahora voy a configurar mi DNS aquí abajo. Entonces este que está aquí es www.otro.cl, ¿cierto? Otro.cl. Este que está aquí es www.solonet.cl. Y mi DNS que está aquí. Y tengo que ponerle la IP, lo primero, ¿cierto? IP desktop, IP configuration. ¿Cuál es la IP que tiene este equipo? 172.20.255.254, que corresponde a la última válida de una máscara por defecto, me parece, ¿cierto? Es máscara 16. Ya, y la puerta de enlace sería la primera válida. Y la primera válida sería la 172.20.0.1, ¿cierto? ¿Sí? Porción de host toda en 0 menos la última, 00001. Listo. Servicio DNS. Voy aquí, servicio DNS, ahí está. Y pregunto o resuelvo, ¿cierto? Este DNS tiene que resolver dos dominios, ¿cierto? Tiene que resolver pasar de dos nombres a dos IPs. Y en este caso los dos nombres que tiene que resolver son los de las páginas web, ¿cierto? Entonces tiene que resolver www.otro.cl a la IP 100, ¿cuánto era? 20.0, ¿o no es esa? 200, perdón. 200.175. Muy bien. Y la otra es solonet.cl, ¿cierto? Y la IP sería la 176, ¿cierto? Y la agrego. Ahí estamos listos con ese servicio, ¿cierto? Y ahora me queda levantar DHCP en este, ¿cierto? Este servicio tengo que poner la IP también. La IP que tiene este equipo debería ser la 20.
20 punto 25 punto ¿cuánto? Punto 3, punto Ya. 2, 3, 7. Sí, sí. 25. ¿Cómo? 20.25.3.237, ¿sí? 237, sí, ya. 232. 232 o 237. 232, ya. 232. Máscara. 255.255.192.0. Puerta de enlace, que sería la primera válida. 20.25.0.1. Listo. Y el servicio, DHCP. Default Gateway me dijiste que era la 20.25.0.1, ¿cierto? DNS Server, miro la estructura. ¿Tengo DNS en la estructura? Sí, es la IP que está aquí, ¿cierto? ¿Y cuál era ese IP? 172.20.255.254. Muy bien. Y tiene que partir desde cuál IP? Desde la 1100... No, desde la 10 parece que era. ¿Sí? Sí. Era el valor que estaba aquí, de la 10 a la 20. ¿Cuál es la 10? 20.25.0.10. Y para llegar a 20, 10 más, ¿cierto? Save. Estamos listos con ese servicio. Entonces a uno de estos equipos, según el dibujo que está acá, a uno le voy a dar, al que sigue del servidor, ¿cierto? Le voy a dar IP por DHCP y el otro lo voy a dar fijo, ¿cierto? La voy a fijar. Que son las dos únicas maneras de recibir IP, ¿cierto? Que tiene el sistema. Una que es de manera dinámica, ¿cierto? Que le asigne un DHCP, y la otra que es de manera estática, que yo la fije. Entonces este computador que está acá, que es el que está justo abajo del servidor, la voy a hacer que la tome de manera dinámica. Y así aprovechamos de probar el servicio, ¿cierto? Está bien ahí. Todos los valores son coincidentes. Y ahora voy a fijar este, ¿cierto? Porque este era fijo. Entonces este era el 1111, me parece. Que sería la 20. 20.25.4.87. .87, máscara por defecto. 255.255.192. Default Gateway 20, que es la primera válida. .25.0.1. Y el DNS Server 100. 172.20.255.254. Listo. Estaríamos listos, compadre. Solamente me falta configurar el router y estamos listos, ¿cierto? Ya, vamos a configurar el router. La manera real, ¿cierto?, de configurar un router es que yo coloque un equipo, ¿cierto? Coloco un equipo y lo cableo por consola, ¿cierto? O sea, voy aquí, saco el cable de consola, que es el que está ahí, lo conecto de la RS232, ¿cierto?, que es la puerta serial, hacia la puerta de consola del router. Le doy clic, voy a Desktop, Terminal. Ahí están todas las configuraciones para hacer la configuración del puerto serie para que se conecte con el router. Ahí está, los bits por segundo son 9600, los bits de datos son 8, paridad sin paridad, bit de parada 1 y control de flujo, ¿cierto? Sin control de flujo le doy OK y ahí estoy dentro del router, ¿cierto? Que es como tiene que ser, ¿cierto? Cuando ustedes se encuentren con un router, obviamente no lo van a tener que configurar así, pero para efectos de este ejercicio y solamente para que se vea más grande la letra, le voy a dar clic ahí y tú te fijas que ahí está más grande nomás, pero es la misma configuración, estoy en el mismo lugar, es solamente para que se vea un poco más grande. Entonces ahí está, ¿cierto? Y voy a hacer la configuración. Ahí voy a decir no, ¿cierto? Porque soy hombrecito, ¿cierto? Y lo voy a configurar a manopla. Y empiezo la configuración. ¿Qué comandos voy a ocupar? El primer comando que se ocupa es enable. Enable lo que hace es pasarte de modo usuario a modo Dios. Entonces digo enable y me doy cuenta yo que pasa a modo Dios porque ustedes, si se fijan, del mayor pasó al gato. Soy root aquí en el equipo ahora. Ahora voy a entrar voy a colocar un comando que me va a permitir entrar a la configuración de la terminal o configuración terminal de terminal y doy configure terminal, ¿cierto? Le doy enter. Como sé que estoy en ese lugar, porque el prompt, ¿cierto?, cambió y ahora es router config gato, ¿cachai? Estoy dentro de la configuración del terminal. Una vez que estoy ahí, lo primero que tengo que hacer es cambiar el nombre del router porque yo lo pido y lo exijo en el ejercicio, ¿cierto? Quiero que el router se llame 3, ¿cierto? Entonces para cambiar eso uso el comando que se llama hostname, ¿cierto? Y coloco el nombre del router 3 en mayúscula. ¿Cómo sé que lo cambió? Porque automáticamente dejó de llamarse router en el prompt y se llama 3.
¿Listo? Y ahora empiezo la configuración de las interfaces. Entonces coloco el comando interfase fast ethernet, ¿cierto? Y coloco la primera interfaz fast ethernet, que es la 00. Le doy enter. ¿Cómo sé que estoy dentro de la interfaz? Porque el prompt también cambió, ya no dice config solo, sino que dice config-if, ¿cierto? De interface, ¿cierto? Y ahora me basta, o tengo que hacer solo, el colocarle la IP. Y le pongo la IP con IP address, ¿cierto? Y le coloco la IP que le corresponde ahí, que es la primera IP válida de ese lado que está ahí, ¿cierto? De las 200. ¿Cuál sería esa IP? 200.28 25.0. debe ser. 28. ¿Sí? 28.0. 161. 161 y la máscara que es 255, 255, 255, 224. ¿Sí? Enter. Y levanto la interfaz con un no shutdown, ¿cierto? Y ahí se levantó la interfaz. ¿Qué quiere decir cuando digo que se levanta la interfaz? Es de que la interfaz se pone, se levanta, ¿cierto? Y empieza a tener conectividad con el switch en este lado. ¿Sí? Ya, vamos a la siguiente. Hago un exit para salir de esa interfaz. Sé que salí de la interfaz porque ya no dice config if, ¿cierto? Y entro a la otra interfaz. Fast Ethernet 1 raya 0, ¿cierto? Que es la que va abajo. IP address. ¿Cuánto sería? 172.20.0.1. .20.0.1 con máscara por defecto, ¿cierto? 0.0 y no shutdown, ¿cierto? Levanto la interfaz, exit. Ahora voy a la siguiente interfase fast ethernet 2.0 sería ahora, ¿cierto? Y la IP address que sería la 20.25.0.1 con máscara 255 192.0 y no shutdown. Listo. Si quiero que este router permanezca con la configuración, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando yo lo apague y lo encienda de nuevo, guarde la configuración y no tenga que hacer todo de nuevo, tengo que hacer un comando más que se hace ahí en el modo de configuración, que es copy running config, ¿cierto? En startup config, o sea que copie lo que está en la memoria volátil, ¿cierto? A la ROM que tiene a la memoria que tiene el aparato, ¿cierto? Que es como el disco duro donde guarda la configuración. Entonces hago eso, me va a preguntar si es que quiero hacer ese cambio, si es que el archivo es el startup config, sí, y ahí está listo. Eso quiere decir que ahora si yo apago el router y lo enciendo de nuevo, va a mantener la configuración. Si no hubiese hecho esto, yo voy y apago el router y el router está limpio nuevamente. ¿Vale? Estamos listos. Solamente falta probar si es que esto de verdad resultó. O sea, si yo voy a este equipo que está acá, ¿cierto? Y hago un ipconfig, ¿cierto? Ipconfig, donde me entrega esos valores, ¿cierto? Mi puerta de enlace y todo el cuento. Y hago un ipconfig/all para que me entregue hasta mi DNS, ¿cierto? Yo podría hacer perfectamente, empezar a hacer ping para probar la topología. Voy a hacer ping a mi puerta de enlace 20.25.0.1, me responde, ¿cierto? Muy bien, eso quiere decir que yo tengo conectividad entre mi equipo y mi puerta de enlace, ¿cierto? Y ahora voy a querer pasar hacia el otro lado y voy a hacer ping al DNS. Voy a hacerle un ping al 172.20.255.254. Va a reconocer ruta, ¿cierto? El primero capaz que se pierda, pero el segundo va a llegar. Muy bien, o sea, ya estoy conectado. Y si estoy conectado con el NSLookup, o sea, perdón, si estoy conectado con el DNS, o sea, le puedo hacer ping y el servicio está arriba, al otro lado, ¿cierto? Porque el DNS está instalado en el equipo, puedo hacer perfectamente un NSLookup, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo podría perfectamente preguntar por el otro, y me responde, me dice que es el 228.015, y podría perfectamente preguntar por el solo net, como decían ustedes, .cl, y me va a decir que es el 176. Listo. Y si todo eso pasa, compadre, que es de la manera de hacerlo pro, para que el cliente, o sea, el cliente, tu jefe, te diga, oh, este cabro sabe, entonces usted le dice, y concluimos, señor jefe, en que esto debería navegar, po. Quiera Dios. Solo net.cl, y ahí debería cargar la página. ¿Ve? Y debería cargar la otra también, que es la otro.cl. Chan, ahí estamos. Sería